Espíritu Santo que nos ayude hoy a disertar su palabra, esa palabra que sé que cada uno de nosotros hemos venido hoy a anhelar, a buscar, porque ella es el pan de vida. Ella es ese pan de vida que nos sustenta todos los días, que nos lleva a la presencia de Dios, que nos hace regocijarnos también ante ese Dios creador. Amén. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer las escrituras de esta manera. Escúchame, amado hermano. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso 12, el verso 13 y el verso 16. Y del capítulo 1 vamos a leer el verso 6. Pero mire la manera que vamos a leer estos versículos. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Es decir, de atrás hacia arriba. Vamos a leer el capítulo 2, el verso 16. Y leemos hacia atrás. Les invito a los que puedan ponerse de pie, si lo pueden hacer, háganlo. Y el que quiera hacerlo sentado, hágalo, pero de manera reverente para el Señor. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 16. Leemos la palabra de Dios con la autorización del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, cito: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El mismo capítulo 2, el verso 13, dice de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El verso 12 del mismo capítulo 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y termino esta lectura con el capítulo 1, el verso 6, dice Pablo de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Sé que tu Espíritu Santo añadirá cada palabra, Señor, que necesitamos para guardarlas en nuestro corazón y así poder ser hacedores de ella. Espíritu Santo, te pido en este momento que como vaso frágil ante tu presencia, Señor, sé que no soy yo. Es tu Espíritu Santo que va a hablar, porque necesito también de tu palabra, así como mis hermanos necesitan de ella. Yo también necesito todos los días cambiar aquello que en mi vida, Señor, me puede perjudicar o me sirve de tropiezo para seguir adelante en este camino que un día tú lo trazaste. Pero como dice tu palabra, sé que en el día de Jesucristo todos seremos perfectos conforme al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te doy por tu palabra y añade bendición más de la que ella trae a nuestras vidas, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En mi casa tenemos un ejemplo de vida cristiana. Tenemos dos ejemplos de vida cristiana en mi hogar, que es mi padre y mi madre. Durante más de 40 años le han servido a Cristo. Han sido un ejemplo muy bonito para cada uno de nosotros. A pesar de que todavía tenemos un hermano que no camina en los pies de Cristo, que no camina en esta senda maravillosa, el cual el mismo Cristo a través de su Espíritu Santo ha trazado en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Él es el que convence, Él es el que redarguye, Él es el que nos enseña, es el Espíritu Santo. Amén, amén. Por eso adoro la expresión de Cristo cuando Cristo dijo: no se preocupen, porque es necesario que yo me vaya, pero ustedes no van a quedar solos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos. Yo voy a enviar a alguien que estará con ustedes hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los tiempos. Es decir, hasta que Cristo levante su iglesia, hasta que Cristo levante su cuerpo, nuestro cuerpo. Un cuerpo de perversidad que, aunque somos cristianos, no nos escapamos de los dardos de nuestra carne juntamente con los dardos del enemigo. Porque vivimos en este cuerpo.
No es un cuerpo glorificado. Ciertamente estamos en el camino de la santificación. Estamos en el camino de la perfección. Nos hemos apartado porque el Espíritu Santo en un momento nos convenció, nos redarguyó, habló directamente a nuestro corazón. Hoy quiero hablar de una carta muy maravillosa, a pesar de que es una carta que no habla mucha teología ni mucha escatología, pero habla algo muy importante, que es vivir una vida en santidad en Cristo. Una vida en santidad en Cristo. Y Dios me ha regalado el título de esta enseñanza y es trabajando en la salvación con temor y temblor. Trabajando en nuestra salvación con temor y temblor. Voy a leer un texto bíblico que es la base fundamental de esta enseñanza. Es el verso 12. Dice: por tanto, amados míos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero antes de que entremos en ese tema, quiero sustraer de allí una expresión que es obedecido. La carta de Filipenses fue una carta escrita aproximadamente entre el año 51 y el año 52 después de la muerte de Cristo. Cuando leemos la historia de la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipo, según el libro de Hechos, capítulo 16, fue fundada por el apóstol Pablo. Fue la primera iglesia fundada en Europa, es decir, la parte de Asia. Esa fue la primera iglesia que Pablo, Dios le permitió que fuese y predicase el evangelio de Cristo. Y formaron allí la iglesia que hoy en día conocemos, la iglesia de los filipenses. Pero en sí se llamaba, era la iglesia de Filipos, porque estaba allí en la parte de Macedonia, creo que el sureste de Macedonia estaba allí esta iglesia. Pero es una iglesia muy importante porque la salutación de esta iglesia, la escritura de esta iglesia en el año 52, no solamente, sino hasta el año 62, es que Pablo le escribe a los filipenses. Y estaba en lo último. Pablo estaba encarcelado en Roma y ya eran sus últimos tiempos. Ya Pablo iba a ser decapitado, ya Pablo le iban a quitar la vida al apóstol Pablo, y él escribe esta carta, pero de manera maravillosa enseña: la salvación debe ser con temor y temblor. Aunque son dos textos bíblicos, dos expresiones que significan miedo, porque temor es miedo, ese es temor, pero no es ese miedo que el apóstol Pablo quiso enseñar de manera alargante o de una bendición increíble. Pablo quiso enseñar: no le tengas miedo a Dios. No es eso lo que Pablo quiere expresar en esa carta. Quiero sustraer la palabra obedecido. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra, le recalca a la iglesia de Filipos dos cosas: que ellos habían obedecido al apóstol Pablo no solamente en su presencia, sino también en su ausencia. Escúcheme, 11 años aproximadamente después que se funda la iglesia, es que Pablo escribe esta carta y se la envía a la iglesia de Filipenses. Y comienza diciéndole de una manera tan hermosa, le dice: amados míos, como si fueran de su propiedad. Claro, porque ese era el sentir de ese amor que tenía el apóstol Pablo por haber fundado esa iglesia, y que ellos se mantenían en pie de lucha aún en la ausencia del apóstol Pablo. Quiero llevarlo hoy en día a la vida cristiana. Quiero llevarlo al comportamiento a veces de nosotros los cristianos. Sé que en muchas ocasiones es repetitivo lo que yo digo en cuanto a esto. La vida cristiana, amado hermano, no solamente es cuando tenemos un supervisor o cuando únicamente vamos a la iglesia. La vida cristiana no solamente es cuando de repente tú ves a un hermano que camina y te vas a comportar bien porque ves a un hermano cristiano. La vida cristiana, la vida de cada uno de nosotros, el cristiano genuino, estoy hablando de un cristiano genuino, porque hay muchos que se llaman evangélicos. Y yo siempre he dicho, de evangélicos está lleno la iglesia. El problema es cuántos cristianos estamos dentro de la iglesia. Ese es el problema. Y eso es lo que quisiera hoy enseñar.
que tengamos una mente de cristiano genuino. No cristiano solamente que cuando está su pastor, el pastor Garrido, es que usted es cristiano. O cuando usted llega a la iglesia es que usted es cristiano. Pero cuando está en su casa usted es algo totalmente diferente a lo que el apóstol Pablo enseña y a lo que Cristo quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Es ser un cristiano genuino. Hay una expresión en el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 41. Y es una expresión de tenerle mucho miedo, mucho temor. Es una expresión que Cristo mismo lo dijo, hablando de los tiempos finales, hablando ya del rapto de la iglesia, hablando ya cuando usted no esté aquí. Y dijo en aquel tiempo, cuando muchos estén en la presencia de Cristo, Cristo le dirá a muchos, apartados de mí. Y va a sonar fuerte esta expresión, pero está en la Biblia, no la inventó José Pirela. Dice, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Y no le está hablando a la gente del mundo. Ese no es un texto bíblico referido al mundo. Es un texto bíblico a aquellas personas que no se han persuadido de que el reino de los cielos hay que trabajarlo con temor y temblor. Yo le tengo miedo a ese texto bíblico. Yo le tengo respeto a ese texto bíblico. Porque no me veo en la presencia de Cristo, Cristo diciéndome a mí, usted va a ir al fuego eterno. Porque usted no vivió una vida en santidad. Porque usted vivió una vida como usted le dio la gana de vivirla. Y óigame bien, desde el momento que usted llega a Cristo, su vida no le pertenece a usted, su vida es de Cristo. Amén. Desde el momento que usted decide caminar con Cristo, su vida no le pertenece. Bartimeo decidió seguir a Cristo. En el libro de Lucas, allí está la historia de Bartimeo. Él decidió seguir a Cristo, el libro de Marcos. Él decidió seguir a Cristo. Y dice que Cristo iba pasando y consiguió a Bartimeo en la orilla del camino. Así como Cristo nos consiguió a cada uno de nosotros en la orilla del camino. Y cuando Bartimeo escuchó de Cristo, parece mentira, algo sorprendente hizo Bartimeo. Él tenía un manto, una capota, no sé cómo le pueda decir para que me entienda, una toalla, que era típico del pordiosero cargar ese tipo de manto. Y cuando vio a Cristo, dice que él tiró el manto en el piso, se despojó del manto. ¿Cuántos hoy en día todavía cargan ese manto de la inmundicia, pero van a la iglesia? ¿Cuántos hoy en día todavía cargan ese manto de Bartimeo y todavía siguen a la orilla del camino? No han entendido que Cristo nos ha llamado para montarnos en el camino. Cuando termina la historia de Bartimeo, dice que Bartimeo siguió a Cristo en el camino, no al lado del camino. Y seguir a Cristo en el camino es seguir sus ejemplos. Cristo lo dijo, ejemplo yo les he dado. Estamos en este mundo, sé que vivimos en un mundo de perversidad. Sé que vivimos en un mundo de atrocidades. Sé que vivimos en un mundo donde actualmente hay 17 guerras. Todas las 17 guerras que actualmente hay están todas en el Medio Oriente. Escucha lo que le voy a decir. El reloj profético en el mundo, para nosotros saber los tiempos de la venida de Cristo, es el pueblo de Israel. Siga con cuidado el pueblo de Israel. Siga todos esos acontecimientos. Ese es el reloj profético. Todas esas guerras en el Medio Oriente actualmente no es coincidencia. Escúcheme, no es una coincidencia. Cristo le está diciendo a la humanidad, le está diciendo al cristiano, ¡ojo, ya vengo pronto! Aleluya. Ahora pregunto, ¿de qué manera estás trabajando tu salvación? A pesar de que la salvación es un regalo, es el don inmerecido, ninguno de nosotros merecíamos hoy estar alabando a Dios. Ninguno. Nadie merecía hoy domingo estar en esta escuela dominical. Ninguno. Ni siquiera yo merecía estar parado en este púlpito. Pero la misericordia de Dios a través de la persona de Cristo me ha permitido hoy alabar el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hágalo para Cristo.
esta carta es tan maravillosa. Cada vez que leo esta carta aprendo cosas diferentes. No sé cuántas veces la habré leído, pero le invito a leer la carta de Filipenses y se va a gozar en la presencia de Dios leyendo esa carta. Amén. Por eso el apóstol Pablo utiliza esa expresión: habéis obedecido no en mi presencia. Una persona obediente es aquella persona que escucha atentamente. La obediencia va agarrado con el escuchar. En eso se basa la obediencia, en el escuchar. ¿Por qué le digo? Cuando tú lees el libro de Hebreos, la Biblia me enseña a mí allí que Cristo se hizo obediente. Escúcheme, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia menciona que Cristo se hizo obediente? Porque el mismo Cristo, en muchas ocasiones, en los evangelios, en los 4 evangelios, Cristo dijo: yo no he venido a este mundo a hacer las cosas que yo quiero. Yo he venido a hacer a este mundo las cosas que mi Padre me dijo. Amén. Eso quiere decir que Cristo se sentó a escuchar al Padre atentamente y le dijo: usted va a ir a la tierra a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Y Cristo lo hizo. Fue obediente hasta la muerte de la cruz. El libro de Lucas, capítulo 9, verso 51, ahí hay una expresión muy hermosa. Y dice que Cristo allí estaba caminando y de repente dice que levantó su rostro y miró el rumbo que le correspondía, que era Jerusalén. Voy a buscarlo un momentico. Y miren lo hermoso de este texto bíblico. Lucas 9:51. Escuche lo que dice este texto bíblico. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba. Cuando usted lee este texto bíblico, Cristo todavía estaba a 2 años, óigame bien, a 2 años de ser crucificado, cuando se escribió este texto bíblico. Pero la Escritura me dice: cuando se cumplió el tiempo que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cómo es esto? Mira el trabajo de Cristo Jesús. 2 años antes de la crucifixión de Cristo se escribe este texto bíblico. Y Cristo va caminando con la humanidad. Y de repente levanta su rostro y lo afirma. Esto es afirmar un rostro. Ver un rumbo. Trazarse un rumbo. Y usted, para trazar un rumbo, usted tiene que buscar el norte, el sur, el este o el oeste. Y Cristo se paró allí y firme miró hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía le quedaba 1 año de trabajo, todavía le quedaba 1 año de esfuerzo, todavía le quedaba 1 año para predicar las buenas nuevas de salvación. Y él afirmó su rostro mirando a Jerusalén porque sabía que allá le esperaba la cruz. ¿Se da cuenta de qué manera el Hijo de Dios trabajó para nuestra salvación? Ahora te pregunto, ¿estás trabajando en tu salvación? Porque el Hijo de Dios ya trabajó para tu salvación. Ahora tú estás trabajando en tu salvación. Y usted dirá: hermano, pero ¿cómo es trabajar en mi salvación? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo en el verso 16. Allí lo dijo, dice: asidos de la palabra de Dios. ¿Cómo va a trabajar usted? Agarrando la palabra de Dios primero. Así comienza el trabajo de su salvación. Santiago 1:22. No hay que dejar ese texto bíblico por fuera. ¿Qué dice Santiago 1:22? Dice: hermanos, no sean únicamente oidores de la palabra, sino oidores y hacedores. ¿Cómo vas a trabajar tu salvación? Obedeciendo la palabra. No solamente escuchándola. Pero lamentablemente y tristemente, lo que voy a decir, hay tantas personas dentro de la iglesia que son solamente oidores de la palabra y se han olvidado de ser hacedores de ella misma. Escúchame, amado hermano. Si tú hoy estás aquí y eres únicamente un oidor, sé un hacedor. Porque hoy te acuestas y tú no sabes si te levantas vivo. Y si te levantas, probablemente tienes 2 opciones. Una, te vas a levantar en el paraíso. O otra, te vas a levantar en el lago de fuego. Y suena duro decirlo, pero esa es la realidad, amado hermano. Esa es la realidad. Porque Cristo predicó un evangelio, sí, un evangelio para salvación. Pero los términos de Cristo para la salvación no están en letras chiquiticas.
Cuando tú llegas al Evangelio, Cristo no hizo un contrato con letras pequeñitas para que tú lo busques con una lupa, no, en letras grandes está allí. El Evangelio es sufrido, el Evangelio es perseguido, el Evangelio es aborrecido, el Evangelio es escupido. Te van a aborrecer, no te van a querer, ese es el Evangelio, pero está en letras grandes, no está en letras chiquiticas. Hay que trabajar nuestra salvación. Hay que trabajarla, amado hermano. Hay que trabajarla. Hace tiempo dije un texto bíblico aquí. Lo voy a volver a repetir. El libro de los Salmos, capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo dormir confiadamente, dice, ¿verdad? No. Escucha lo que dice este texto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir. Es vivir, no dice dormir, porque solo en ti puedo vivir confiadamente. ¿Qué experimentó el salmista allí? El salmista experimentó una cosa maravillosa. ¿Qué experimentó David allí? Él experimentó el saber que él se iba a acostar y si al otro día él no amanecía en la tierra de los vivientes, como él lo dijo, iba a aparecer en la tierra de los vivientes, pero de los vivientes por la eternidad. Eso es lo que el apóstol Pablo, el salmista David quiso decir ahí. Acuéstate en paz. ¿Qué es acostarme en paz? Saber que a pesar de que yo me voy a acostar y mis ojos se van a cerrar por un momento, mi vida cristiana es una vida favorable para mí, para yo poder heredar el reino de los cielos. Eso es acostarse confiadamente. Alabar la gloria de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo, mi amado hermano, le escribe a los filipenses en una situación en que él está encarcelado. Y las dos únicas iglesias, que es la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipo y la iglesia de Gálatas también, fueron las tres iglesias que le colaboraron a Pablo en el ministerio. Sobre todo la iglesia de Filipo. Cuando le digo colaborar es porque ellos reunían ofrenda y se la enviaban al apóstol Pablo para que cubriera sus necesidades. Porque ellos habían entendido que él era digno de que ellos, siendo consiervos de Cristo, pudieran ayudar al apóstol Pablo estando encarcelado. Y por eso el mismo apóstol Pablo en esta misma carta de Filipenses, terminando el capítulo 2 y empezando el capítulo 3, dice que la iglesia de Filipo sufrió las prisiones que Pablo había sufrido. Es decir, ellos se condolieron del apóstol Pablo en el sufrimiento, se hicieron sufrimiento ellos mismos también por el padecimiento de un hermano que estaba encarcelado por el simple hecho de predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Alaban a Cristo. Amén. ¿Qué es ocuparse? La otra expresión que el apóstol Pablo resuena y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados. Una expresión muy bonita allí. Le voy a leer algo que me llamó bastante la atención. La palabra ocupados viene de un verbo transitivo que demuestra muchas connotaciones. El primer verbo transitivo de la palabra ocupado significa trabajar. Ese es el primer verbo de la expresión ocupado. Significa trabajar. Por eso hoy la enseñanza es trabajando en nuestra salvación. El apóstol Pablo lo que quiso enseñar allí con este verbo transitivo. ¿Por qué es un verbo transitivo? Porque tiene un inicio pero tiene un final. Su inicio comenzó desde el momento que usted aceptó a Cristo. Su inicio comenzó desde el momento que usted se reconoció como pecador. Su inicio comenzó desde el momento que el Espíritu Santo habló su corazón y redarguyó su corazón. Usted dijo ciertamente, como dijeron algunos escribas y fariseos, diciéndole o refiriéndose al maestro, ciertamente ningún hombre ha hablado como él. Ciertamente el Espíritu Santo habló en su corazón porque nadie había hablado ni hablará como habla el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice allí, ocúpense, es decir, trabajemos nuestra salvación, amado hermano. No le importe. Hace 15 días creo que dimos la enseñanza sobre los que están en la gran multitud. Lucas capítulo 14, allí está esta lectura. Lucas capítulo 14, verso 25.
dice que gran multitud seguía a Cristo. Gran multitud seguían. Y Cristo por un momento se volteó y mirando la multitud les dijo una palabra: si alguno viene a mí. Eso es lo que Cristo nos quiere decir hoy, y hoy. Porque cada vez que usted abre sus ojos no es el mañana, para usted es hoy. Usted se acostó y abrió los ojos, Dios le está diciendo es hoy, porque para Dios no hay mañana, para Dios todos los días es hoy. Cuando usted abre sus ojos, Dios le está diciendo es hoy que usted tiene que trabajar su salvación. Cuando usted se acuesta a dormir y usted cierra sus ojos, usted dice: Señor, es hoy que tengo que seguir trabajando en mi salvación. Su mamá no va a trabajar la salvación por usted, es usted que tiene que trabajarla. Mi papá que está allá de último, él no ha trabajado la salvación por mí. Yo he tenido que decirle al Espíritu Santo: ayúdame para trabajar en mi salvación. Es individual, no es una inyección que vas a la farmacia y la compra. No es viendo al pastor nada más que él te mire y que tú seas cristiano. No, amado hermano, es todos los días, es hoy. Porque Dios no tiene mañana, Él es principio y fin. Y Dios es eterno porque su propia esencia es la eternidad. Mientras que usted es contingente, usted no existía. Pero llegó un momento que existe, pero así como existe, usted va a desaparecer. Aquí nadie lo va a recordar aquí en esta tierra. Pero lo maravilloso es que Dios nos recuerda algo, que a pesar de que usted es contingente, es decir, algo que apareció de la nada, subsistió, lo vieron y después no va a seguir siendo. Eso es contingente. Dios le está diciendo: yo quiero que tú seas eterno como yo lo soy. Escúchame, amado hermano, no seas contingente. No seas del mañana. No seas del pasado de mañana. Sé hoy. Sé hoy cristiano. Sé hoy un cristiano genuino. No esperes que te pase algo increíble en tu vida para poder reconocer que Dios que existe. El mismo apóstol Pablo, para poder ser lo que fue el apóstol Pablo, ¿qué pasó el apóstol Pablo? Primero se le presentó Cristo, lo tumbó de un caballo. En ese caballo cada uno de nosotros íbamos montados. Cristo se presentó y nos tumbó del caballo. La cuestión es que el apóstol Pablo no se montó en el mismo caballo que se cayó, se montó en el caballo de Cristo. Y siguió predicando el evangelio en el caballo de Cristo. Cristo me tumbó de un caballo de maldad y ahora yo ya no estoy montado en ese caballo de maldad. Ahora soy un sirviente de Cristo, soy un genuino cristiano. Amén. Por eso quiero que cada uno de nosotros seamos genuinos cristianos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, la palabra trabajar, a pesar de ser un verbo transitivo, también es un verbo prenominal. Y un verbo prenominal es emplearse en un trabajo, pero ejercerlo con dignidad. Esto es un trabajo. La salvación es un trabajo porque tienes que trabajar. Tienes que trabajar para luchar por ella, para seguir luchando hasta que Cristo diga: voy a transformar tu cuerpo en el cuerpo que yo tengo. Sé que esa es la esperanza en nuestros corazones. Sé que esa es la primordial esperanza del cristiano, es algún día estar en la presencia del Creador y ver cara a cara el rostro de Dios. Y con un rostro semblante decirle: gracias, Señor, porque a pesar de que tuve tribulación en la iglesia, tú me cuidaste. A pesar de que tuve problemas en la tierra, tú estuviste allí. Espero un día que Dios me dé la oportunidad de darle un gran abrazo al apóstol Pablo y decirle: tremendo ejemplo nos dejaste en la Escritura, ejemplo de vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4 quiero leer ese texto bíblico. 5 de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo?
Ninguno que milita en la milicia de Cristo se enrieda en los negocios de la vida, se enrieda en los placeres del mundo. Su vida tiene que cambiar. Si su vida no cambia, usted no es un genuino cristiano. Si usted sigue siendo la misma persona durante 20, 30 años en el Evangelio y usted no ha cambiado así, déjeme decirle que es triste por usted, porque usted no es cristiano. Y yo siempre he dicho esto, amado hermano, si tú tienes 20 años en el Evangelio y vives una vida en santidad, cumple 30, pero en santidad. Si vives en el Evangelio y tienes apenas 6 meses, y hay personas a veces dentro de las iglesias que tienen un mes y dan más testimonio que el que tiene 30. Por eso el mismo Cristo dijo, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. El Evangelio no se trata de años. El Evangelio se trata de obediencia y de cambiar. Si tú no quieres cambiar, seguirás siendo el mismo. Y cuando tú no quieres cambiar, eso tiene una sola expresión, desobediencia. Porque te haces desobediente a ti mismo. La obediencia produce mucho. La obediencia produce cambios. La obediencia produce el caminar, el montarnos en algo y hacerlo de manera hermosa, de manera maravillosa. La obediencia produce testimonio. La obediencia produce veracidad en tu vida. Pero sobre todo la obediencia produce santidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Segunda de Corintios 10:3. Voy a utilizar varios textos bíblicos para que entendamos muchas razones por las cuales hoy estamos aquí. Segunda de Corintios 10:3, pero voy a leer el verso 2 para que lo pueda entender bien. Dice el verso 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fíjense cómo comienza Pablo en este texto bíblico. Y termina diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Está escuchando? Amén. Usted es un soldado de Cristo. Yo soy un soldado de Cristo. Estamos en la milicia de Cristo Jesús. Usted ha sido reclutado para ser ejemplo en esta tierra. Y Pablo le dijo a la gente de Corintio, aunque ustedes me creen que yo soy una basura, y aunque ustedes crean que yo ando en esta carne, escúcheme, le dijo el apóstol Pablo, aunque ando en esta carne, no milito conforme a esta carne. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Eso es obediencia. Sé, amado hermano, que esta carne es fuerte. Eso lo sabemos. Papá utiliza una expresión muy a menudo y dice, ¿quién se cree perfecto en esta tierra? ¿Quién? Nadie. Por eso el mismo Cristo dijo, si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tiene a Jesucristo el justo. Ese no es un texto para el mundo. Ese es un texto para los cristianos. Y si alguno dice que no es pecado, ¿qué dice la Escritura? Hace mentiroso a Dios, porque el mundo peca. El cristiano está propicio a pecar. Pero lo importante es cuando se oculta el sol, usted llegue a la presencia de Dios y dígale todos los días, Señor, perdóneme. Te doy gracias por el día que tú me has dado, pero necesito tu perdón. Porque somos hombres y vivimos hombres y mujeres y vivimos en una carne que se quiere rebelar todos los días contra los preceptos de Dios. Ahora el proceso de la santificación de nuestras vidas tiene un precio. Hablábamos hace 15 días lo que cuesta seguir a Cristo. Y seguir a Cristo cuesta mucho, mucho. A pesar de que es un regalo, como lo dije empezando, es un don, es el regalo de Dios, lo da Dios. Pero tú tienes que poner de tu parte para poder ser salvo. Vuelvo otra vez a ese mismo párrafo allí de Lucas capítulo 14, verso 25. El verso 26, Cristo llega y dice allí,
Si alguno viene a mí, la palabra viene es un verbo presente todo el tiempo. No es el que va a venir, no. Si alguno viene a mí, es un verbo presente todos los días. El que viene a mí, el que viene a mí, el que viene a mí. Es decir, Cristo estaba diciendo, hoy el que viene a mí. Mañana sigue diciendo, hoy el que viene a mí. Es un verbo presente todo el tiempo. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece, escúcheme, padre, madre, hijos e hijas, esposo y esposa, no es digno de ser llamado mi discípulo. Tiene un costo. La salvación tiene un costo. Y usted dirá, sé que algunos están pensando ahí en su corazón, ¿y cómo es esto? ¿Acaso que Cristo mandó a que aborreciésemos a nuestros padres? No, no es eso, amado hermano. Cristo está diciendo allí que tienes que dejar de amar más y amar más a Dios. Es decir, amar menos para poder amar más a Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo allí. Si tú amas de hecho, usted quiere entender bien ese texto bíblico, Mateo 10:37. Dice, porque el que ama más a padre o madre no es digno de mí. Ahí está la respuesta. El que tiene su amor, el amor eros, el amor de Dios, el amor ágape, perdón, el amor de Dios en su corazón, y no manifiesta que su amor es por encima de todo, no es digno de ser discípulo de Cristo. Dígame, amado hermano. Apocalipsis lo dice. Lo dice muy claro, dice, dejar a tu padre y tu madre y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 12. Ahí está.